vida siempre hay un camino, un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Con ustedes, su conductora Aisha González. Buenos días, qué bendición poder saludarles en el cuarto programa de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Estamos en octubre, el mes del Rosario Misionero, y en esta semana recordamos el 20 de octubre, el lunes, a Santa Juana de Arco, símbolo de coraje y de fidelidad a la voz de Dios. Ayer celebrábamos a San Juan Pablo II, testimonio incansable, y este mañana, 24, celebraremos a San Antonio María Claret, fundador de los claretianos y ejemplo de servicio evangelizador. Bueno, amigos oyentes de Radio Chotega y Doña Isha, muy buenos días, gracias y bienvenidos a este su programa Caminos de Paz y Esperanza. Una semana más que vamos a caminar de la mano de los santos por la que nos va a llevar Doña Isha en estos próximos minutos. Recuerden que puede reportar la sintonía al 2680-0131 o también a través del WhatsApp 7109-1919. Continuamos en este mes del Rosario Misionero, un tema para profundizar en esta hermosa devoción y hermosa práctica que nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana, doña Isha. En las semanas pasadas hemos aprendido a acercarnos al rosario, a rezarlo sin prisa y a hacerlo compañero de nuestro día. Esta semana quiero invitarles a rezarlo con valentía y con confianza, como un acto de fe que nos fortalece y nos conecta con lo divino. Rezar el rosario es también un acto de coraje espiritual. Recordemos que cada misterio es una batalla que se gana con el corazón, un paso más en nuestro camino de fe. Que esta semana nuestro rosario sea un escudo de fe y de esperanza ante cualquier dificultad, recordándonos la protección maternal de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María.
9 de la mañana con 9 minutos. Estamos en su programa Caminos de Paz y Esperanza. Como nos decía doña Isha en la introducción, pues vamos, después de recordar la importancia del Santo Rosario, vamos a empezar a conocer justamente esos testimonios y cómo la vida de los santos nos pueden ayudar, amigos oyentes, en nuestros caminos de vida cristiana, convertirlos a su ejemplo justamente para que sean caminos llenos de paz, llenos de esperanza. Cada 20 de octubre celebramos a Santa Juana de Arco. Ella es patrona de los valientes y defensora de la fe. También es un faro de inspiración para todos aquellos que buscan la fuerza interior. Su vida es un testimonio de cómo el Espíritu Santo puede obrar con poder en los corazones más sencillos. Juana era la menor de 5 hijos y nació un 6 de enero de 1412 en una localidad de nombre Don Remy Gros, a orillas del sinuoso río Mosa, al sureste de París. Su padre, don Jacques, era agricultor. Poco a poco le fue yendo bien en su proceso y en 1423 fue elegido decano de la aldea. Lo que significaba que dirigía a los guardias diurnas y las guardias nocturnas, supervisaba los pesos y medidas, recaudaba impuestos, promulgaba los decretos del Consejo de la Aldea. ¿Verdad? Es así como un mini alcalde para ponerlo en contexto en nuestros días. Juana tenía solo 12 años cuando experimentó la primera de sus visiones, que ella describió como varias voces acompañadas de una luz resplandeciente. Más adelante llegó a identificar esas voces como el de tres seres que se le presentaban. Uno era San Miguel Arcángel, el otro Santa Catalina de Alejandría, que era la patrona de los jóvenes, y la tercera era Santa Margarita de Antioquía. En todas las visiones el mensaje era el mismo: salvar a Francia. Para ponerles un poquito en contexto, en ese momento Francia libraba una batalla por su territorio en contra del pueblo de Inglaterra. Entonces Juana creció en el campo, no aprendió a leer ni a escribir. Sin embargo, su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado, la niña Juana recogía flores del campo para llevarle al altar a Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Con solo 17 años lideró un ejército impulsada por la obediencia a la voluntad divina. Salvar a Francia. Fue juzgada, traicionada y condenada injustamente. Sin embargo, su fe nunca vaciló. En medio del juicio, ella exclamó: si no estoy en gracia de Dios, que Él me ponga en ella, y si lo estoy, que me mantenga. Sin duda, una declaración de humildad y total abandono en las manos de Dios. Como Juana, nosotros también estamos llamados a defender la fe en lo cotidiano, con nuestra palabra, con nuestro trabajo y con nuestras decisiones. La santidad no siempre lleva armadura, pero sí lleva amor. Santa Juana nos enseña que la fe no es pasividad, es movimiento. Creer también significa actuar, aun cuando los demás no entiendan nuestra misión. Es tener el coraje de seguir nuestra convicción más profunda, confiando en que Dios nos guía incluso en los momentos más oscuros. Su vida nos reta a ser valientes en nuestra propia fe, a defender lo que creemos con amor y determinación.
Santa Juana de Arco decía, actúa y Dios actuará contigo. Les vamos a compartir este canto para inspirarnos en este caminar de la mano de nuestro Señor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cada 24 de octubre celebramos, amigos oyentes, a San Antonio María Claret. Él es fundador de los misioneros claretianos y así como la fuerza que nos hablaba doña Isha de Santa Juana de Arco, San Antonio María Claret nos muestra también un hombre de fuerza, un hombre que ha llevado el Evangelio a cada rincón con alegría y fuego interior que lo consumía por la misión. Bueno, sabemos de San Antonio María Claret, que él nació en Salent, España, en 1807, hace poquito, hace como 200 años. Dicen que fue tejedor, aparte de sacerdote, también sirvió como misionero y arzobispo. Vivió con una pasión, hacer que Cristo fuera conocido y amado. En su corazón ardía la frase, el amor de Cristo me urge. Predicó miles de misiones, fundó congregaciones, como bien lo comentaba Joseph, escribió libros y su vida fue una llama encendida que aún ilumina a la iglesia. Tras una intensa labor como misionero apostólico en Cataluña y en Canarias, allá en España, fue nombrado arzobispo de Cuba, donde viajó y luchó incansablemente por la formación del clero y la dignidad humana.
Sin embargo, este trabajo tan encomiable le ganó persecuciones. Más adelante sirvió como confesor de la reina Isabel II en Madrid, siempre manteniendo su ardor misionero. A él se le considera el apóstol de la prensa, ya que fue pionero en el uso de los medios de comunicación para evangelizar. Es un dato muy atractivo y moderno de su tiempo, ya que fundó editoriales, escribió más de 96 obras, invirtió grandes sumas de dinero en la difusión masiva de libros y fundó las primeras bibliotecas populares. Su lema en este sentido era: no todos pueden escuchar sermones, pero todos pueden leer. Así que con San Antonio María Claret nos enseña que evangelizar no es solo hablar, sino vivir con coherencia. Su ejemplo nos invita a usar nuestros talentos, la palabra, la escucha y hasta la creatividad. Y si hay una frase clave en torno a él, sería: enamorados de Jesucristo y del prójimo, y lo comprenderéis todo y haréis más cosas que yo. Esto es en su acento español, ¿verdad? Por eso es que se escucha un poco diferente el lema. Así que en reflexión a su alma misionera, hay un canto que se llama justamente así y que está muy relacionado no solo con la misión que él sirvió, sino con este mes. Así vamos a escucharlo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ya 23 minutos estamos en su programa Camino de Paz y Esperanza con Aisha González. Recuerda, a las 9 de la mañana, Aisha González comparte con nosotros la vida de santos, testimonio de vida que justamente nos ayuda en la vida que nos pone y en justamente todos los santos. Entonces, como jueves, semana, gracias a Erika González en eh, este programa de Caminos de Paz y de
Hemos escuchado el testimonio de Sara Payargo. Ella literalmente como almas ¿verdad? De la fe de todo un país. Y también hemos escuchado a el testimonio que soy al menos los últimos más de 20 años, y lo volvimos y lo vimos como la parte del libro. Gracias, Joseph. En este espacio voy a invitar a quienes nos escuchan en este momento a recordar si tienen anécdotas, historias de la visita de Juan Pablo II a Costa Rica. Yo también les voy a compartir una más adelante. Este, bueno, su nombre fue Carol Joseph Botija. Nació un 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una ciudad al sur de Polonia, en tiempos de guerra y dolor. Sin embargo, en una familia sencilla y profundamente creyente. Vivió la guerra, la pérdida y la soledad, y también fue un testigo luminoso de cómo el amor de Dios puede transformar cada herida en esperanza. Encontramos que formó parte de una familia sumamente golpeada por las pérdidas. Primero, nace su hermana Olga, que era la mayor, una bebé que fallece a las pocas horas de nacida. Ese es el primer golpe para sus papás. Luego, cuando San Juan Pablo tenía 9 años, fallece su mamá y su nombre era Emilia. Continúa la vida y su hermano Edmund, que se había formado como médico a los 26 años, atendiendo a enfermos de la fiebre escarlata, que es una enfermedad bacteriana, también les deja. Y en ese momento, San Juan Pablo tenía 12 años. Y posteriormente, cuando él llega a los 21 años, muere su papá. Entonces, imaginémonos cómo se sentía el corazón de ese joven, ¿verdad? Golpeado una y otra vez, de ese papá que sobrevivió primero a la muerte de su hija mayor, luego a la muerte de su esposa, luego a la muerte de su segundo hijo y luego saber que dejaba a un joven de 21 años, ¿verdad? Entonces, no debió ser fácil para ninguno y sin embargo, revisando su biografía, encontramos que a pesar de quedar solo tan joven, nunca perdió la fe. En su habitación, junto a la cama, comentan que él conservaba una imagen de la Virgen María y que a ella miraba cada noche y le decía totus tus, que es una frase que significa todo tuyo. Durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, que ellos invadieron Polonia, el joven Karol trabajó en una cantera y en una fábrica. En secreto, ingresó al seminario clandestino de Cracovia. ¿Por qué secreto? Porque no se podía profesar la fe católica en esos momentos de guerra. Y sin embargo, en medio del miedo y de la oscuridad, su fe se fortaleció. En su juventud, revisando su biografía, leo que resistió a los regímenes totalitarios, estudiando en secreto y ordenado como sacerdote en medio de la opresión.
en una época en que no se podía, ¿verdad? Y sin embargo, recordemos que cuando llegó a ser papa, viajó por el mundo proclamando un mensaje sumamente poderoso, ¿verdad? No sé si recuerdan que él decía, no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo. Y no sé si lo recuerdan, su sonrisa, su energía, su cercanía con los jóvenes que marcó a generaciones. Siempre habló de la dignidad, de la vida, del valor de la familia y del poder del perdón. Recordemos que un 13 de mayo de 1981, mientras se encontraba en la audiencia general pública en el Vaticano, un hombre intentó matarlo y sin embargo él, tiempo después de su recuperación, lo va y lo visita y le ofrece el perdón. Y si recordamos las noticias, los videos que circulaban en aquella época, eh, él dijo, yo te ofrezco el perdón de Dios, y tú enfrentarás el perdón de los hombres, ¿verdad? Esta persona tuvo que sufrir la condena que era consecuencia del atentado contra el máximo jerarca de la iglesia. Entonces, él nos deja una lección inmensa que no consiste en no caer, como le sucedió a él literalmente, que cae en este atentado, sino en levantarse cada día para seguir amando. Eh, no sé, em, creo que el nombre del- de esta persona que le disparó 4 veces mientras él estaba en la plaza, y que de hecho fue muy grave, ¿verdad? En ese momento, Mehmet Ali era como, como recuerdo y este era un ciudadano turco. Es lo que tengo acá en mis apuntes. Y volviendo a San Juan Pablo II, él fue un papa del amor, de la paz, de la alegría. Su vida fue un llamado a levantarse y caminar, incluso cuando cuesta, ¿verdad? Y ya ahora entendemos cuánto le costó a él la vida, sobre todo la vida familiar, este, que no fue fácil. Cuántas veces la historia nos pone en situaciones donde en ocasiones se nos presenta una pérdida tras otra y sin embargo enfrentamos, como siempre digo, un paso a la vez, un día a la vez, que, que es todo lo que podemos. Y vean la misericordia infinita de Dios, en primer lugar, que Él fue el primer papa no italiano en más de 500 años, y el primer papa polaco que hay al momento. Y su pontificado duró 26 años. O sea, fue un pontificado sumamente largo. De hecho, entre la investigación que realicé, dicen que es el tercero más largo de la historia. Entonces, imagínense qué logro y qué muestra de santidad, ¿verdad? Él fue un papa del amor, de la paz y la alegría, como les dije. Y recordemos que en el programa número 1, cuando el episodio les comentaba sobre Santa Faustina Kowalska y hablaba un poquito de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que eran del mismo país, de Polonia, simplemente de poblados diferentes. Resulta que, como dato curioso, durante 1999,
el Santo Padre hace una visita a su pueblo natal. Y en esa visita, mientras está compartiendo con todos los que asistían, él empieza a contar algo muy propio de la juventud, y es que de adolescente, cuando salían del colegio, luego para las fechas de los exámenes, se reunía junto con sus compañeros en una pastelería del pueblo, donde comía un postre que se conoce como kremouki, el cual hoy en día se le llama kremouki papieski, que traducido sería el dulce del Papa. Entonces, a partir de esta visita de él a su pueblo y que él comenta la anécdota, todo el mundo se interesa por saber cuál es este dulce del Papa, porque justamente en la anécdota cuenta que una vez estaban haciendo una competencia entre compañeros y él llegó a comerse hasta 18 unidades en ese momento. Dice que no ganó la competencia, pero que participó. Entonces, hoy en día, los peregrinos católicos que visitan Guadalupe, sea antes o después de visitar la iglesia donde le bautizaron, para que nos podamos imaginar, es como es el parque del centro, un parque del centro, es que estaba pensando en Liberia, pero el parque del centro de nuestros pueblos. Entonces está la iglesia, que es donde a él se le bautizaron, está la casa museo que existe en su honor, que alberga como el mini apartamento donde vivió él con su familia. Y alrededor del parque hay algunas pastelerías que venden justamente el kremouki papieski. Entonces las personas se dirigen a probarlo, ya sea por curiosidad o para sentirse parte de una tradición y formar eh, parte de la historia y que son un pedacito de la vida de San Juan Pablo II, lo cual es un dato súper, súper lindo. Y ya viniéndonos a tiempos actuales, recordemos la visita de San Juan Pablo II a nuestro país, un 2 de marzo de 1983. Les comentaba que yo sí tengo una anécdota personal, y es que recuerdo que en ese momento tenía 10 años y había ido con mi familia a ver pasar el papamóvil en el puente que hoy llega a su nombre, ¿verdad? El puente Juan Pablo II, que está ubicado cerca del Hotel Irazú, acá en San José, diríamos que entre el Hotel Irazú y el Hospital México. Entonces, imagínense la emoción de una niña de 10 años que le dicen que va a ir a conocer al Papa, este, y todo el rato que uno espera tan solo para verlo pasar y saludarlo, ¿verdad? Él iba ahí dando la bendición en el camino. Este, Otro recuerdo de ese día y que me llena de mucho orgullo es que mi tío Juan formó parte de los cientos de voluntarios que estuvieron en el Estadio Nacional apoyando en la misa y en el encuentro de ese día, un regalo espiritual que permanece presente en mi memoria. De hecho, me acuerdo que tío llegó todo rojo, rojo, rojo. En aquella época uno no pensaba en ponerse bloqueador solar ni gorra jamás, ¿verdad? Para estar en la presencia del Papa no iba a estar uno con gorra, ni chonete, ni tapasol, ni nada de eso. Y él llegó así, todo como un camarón y orgulloso de haber servido y de haberlo visto a la distancia. Este, y en definitiva es parte del servicio que, que prestamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Es un voluntariado hermoso. ¿Quién nos iba a decir que años después íbamos a poder contar que vimos pasar o estuvimos sirviendo o lo vimos por la televisión cuando lo transmitían a un santo de nuestra época, ¿verdad?
definitivamente es esa parte. No sé, Joseph, si quieres agregar algo antes de continuar. Así es, doña Icha, 9 de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Caminos de Paz y Esperanza, conociendo la vida de los santos y eso que doña Icha muy bien escoge para que nos sirva a nosotros en nuestra vida cristiana. Sí, como bien lo dijo doña Icha, pues muchos tendrán todavía ese recuerdo de su visita. No sé si alguien de nuestra diócesis de nuestro Guanacaste habrá participado, tendrá algún recuerdo de los que nos están escuchando, de haber ido hasta San José para poder estar cerca del Santo Padre, pero sí, yo creo que debe todavía estar en el corazón, en el recuerdo, la alegría de decir, entre nosotros está el Papa, ¿verdad? Y hoy, 40 años después, más de 40 años después, decir, yo vi cuando un santo llegó pues aquí a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestro terruño, ¿verdad? Y caminó y saludó y celebró la Eucaristía como dice doña Isha, ¿verdad? Ah, no, sí, ya me acordé que tenemos una amiga en Liberia que le enviamos el saludo a Ana Margarita Bermúdez. Ella dentro de la pastoral juvenil de aquel entonces ella tiene un recuerdo también en Paseo Colón, lo vio ella pasar al Papa aquel 2 de marzo de 1983. Dice, un momentito, pero dice, uno sentía que iba todo en cámara lenta de la emoción de lo que implicaba ver al Papa, ¿verdad? Que siempre lo vemos como en los videos, como en las noticias, pero ahí se lo pudimos ver de a 7, 5 metros que pasaba y era una emoción muy grande. Después tengo otro amigo también, que él estaba en Honduras en ese entonces, y ahora él migró, él está acá, y él dice que tenía un amigo que le decía, ¿por qué la gente llora? ¿Por qué la gente llora cuando ve al Papa? Y dice que pasa el Papa y cuando lo volvió a ver, el amigo estaba llorando también, y dice, es que sin duda es algo que no se contiene, no se controla de la emoción, ¿verdad? Todo para lo que nos implica para nosotros los cristianos ver pues al sucesor de Pedro. Pero no tiene que quedarse en la emoción, como nos decía doña Isha, ¿verdad? Sino más bien a imitar esa vida, a imitar toda la enseñanza durante ese tercer pontificado más largo que Dios le concedió, tanta enseñanza que nos ha dejado San Juan Pablo II, y eso es justamente lo que pues debemos hacer vida hoy, ¿verdad? Debemos de concretar esta emoción, este respeto, este amor al Papa, o en este caso, pues a los santos también, en hacerlo vida en nuestra vida. Enviamos el saludo a doña Emilia Gómez, que reporta la sintonía, ya está en San Pedro de Santa Bárbara de Santa Cruz. Aquí nos acaba de llamar hace unos minutos, así es que el saludo para ella, para su esposo, para su familia, que siempre están en sintonía de Radio Chorotega. Y un saludo para doña Emilia y también con ella a todas las personas que nos escuchan y que puedan ser estas historias una- un regalo de paz y esperanza para continuar fortaleciendo nuestra fe. Quería comentarles los dos milagros que llevaron a la congregación de la causa de los santos, que es la que al final determina cuando hay una solicitud para la beatificación y luego la canonización de una persona dentro de nuestra iglesia. Y el primer milagro del Santo Padre, Juan Pablo II, fue justamente en una religiosa francesa cuyo nombre es Marie Simon Pia. Con ella se inició ese proceso hacia la canonización. Reportan las autoridades eclesiales que había una solicitud en cola, una solicitud de más de 200 milagros presentados que las personas que enviaron la carta se le atribuía a San Juan Pablo II. Esta hermana Marie Simon Pierre
una religiosa que en ese momento tenía 49 años, se curó de un día para el otro, ya que sufría del mal de Parkinson que la quejaba y que le estaba afectando la motricidad básica. Y eso le impedía a una edad tan joven, ¿verdad?, el realizar las tareas, tanto como caminar, escribir o cualquier otra que hubiera que realizar dentro de la congregación a la que ella servía. Y ella asegura cuando la entrevistan que producto de ellas pedirle a San Juan Pablo II y en unión de sus compañeras del convento, que ya encontré el nombre, es la Congregación de las Pequeñas Hermanas de las Maternidades Católicas. Este, y ellas aseguran que Juan Pablo II em, es quien intercede. Si recordamos bien, en aquel momento, en los últimos años de vida de su santidad, él tenía la misma enfermedad del Parkinson, incluso en forma degenerativa, ¿verdad? Y no hay de qué extrañarse em, que ella haya sido bendecida con esta hermosa intercesión. Incluso ella llegó a sentirse tan mal por su enfermedad que le limitaba, que le llegó a pedir a la hermana superiora que por favor la retirase de las tareas, ¿verdad? Y sin embargo fue su superiora quien le pidió que escribiera en un trozo de papel Juan Pablo II. Y así es como ella lo relata y lo cuenta a la prensa, ¿verdad? Que simplemente una mañana se levantó completamente transformada y convencida de que fue por la intercesión de Juan Pablo II donde ella queda completamente curada. Desde la parte médica, los galenos nunca pudieron explicar el caso. Incluso se llegó a cuestionar el diagnóstico original, como suele suceder en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo analizan todas las autoridades, eclesiales y médicas con las que cuentan en el Vaticano, se ratifica que sí fue una sanación a través de la intercesión de Juan Pablo II. Entonces, esta es el caso de la monja francesa. El otro caso que les quería contar, que fue el más reciente de los milagros y que atañe a una tica, ¿verdad? Imagínense qué orgullo que la costarricense Floribet Mora, ella ingresa en el hospital en mayo del 2011 con un aneurisma cerebral, ¿verdad? Esto indica que puede estar muy cerca de una muerte inminente. Sin embargo, ella relata que ella recibió el diagnóstico, la fecha en que Juan Pablo II estaba siendo beatificado en el Vaticano. Imagínense qué diosidencia. Y pasan los días, los médicos confirman que el coágulo que ella tenía en su cerebro, este, se había disuelto completamente sin necesidad de tratamiento, de cirugía, de intervención. Este, de hecho, uno de los médicos a cargo lo entrevista y él dice, no hay una explicación científica que pueda respaldar la mejoría de forma inesperada que sufre o que vive, que experimenta doña Floribet, ¿verdad? No sé si recuerdan que cuando se da la canonización de San Juan Pablo II, incluso ella viaja en ese momento al Vaticano a presenciar ese momento tan importante. Y ahora que decía Joseph del amigo que se emocionó y lloraba mientras iba pasando San Juan Pablo II, imagínense lo que puede llorar uno estar en ese tipo de momentos
en el Vaticano siendo testigo de... Es que es demasiado, demasiado sentimiento. No sé, si tiene alguna otra anécdota, Joseph, antes de continuar. Bueno, este, de lo que estuve leyendo, les puedo contar, ¿verdad? Regresando a su vida joven de su santidad, que en su infancia, sus amigos le llamaban Lolek, y que es un diminutivo que algunas personas allegadas a él en Polonia utilizaban aún en los días en que él vivía. Su espíritu inquieto le llevó a tener un gran interés por el tema del teatro y de la literatura. Y ya les había contado que trabajó como obrero en una cantera, ¿verdad? A veces nos imaginamos que las personas que ejercen el sacerdocio vienen de mejores entornos o mejores condiciones. Sin embargo, él, de acuerdo a la historia que vimos, ¿verdad? No. Él se va y lo que había era trabajo en una cantera y ahí es donde él se gana el sustento, no en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, es una gran enseñanza de, de parte de él, este, en este, en esta, en esta parte de su historia. Hay algo curioso cuando investigaba que dice que en 22 países de América Latina, incluyendo una encuesta que se extiende hacia España y a Portugal, revelan que los jóvenes admiran principalmente a dos personajes solidarios en el mundo. El primer lugar lo ocupa San Juan Pablo II y el segundo, la Madre Teresa de Calcuta. Imagínense qué bendición más grande. Así que pensemos que hoy en día, más que nunca, necesitamos testigos que amen, que sirvan y que crean. No todos estamos llamados a ser soldados como Santa Juana de Arco o a ser predicadores como Santa María Claret. Sin embargo, estamos llamados a vivir con propósito y esperanza y hacer luz en nuestro propio espacio, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad. Y voy a pedirle a Joseph que le podamos compartir el canto que le hicieron a San Juan Pablo II en 1999, que se llama Peregrino. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a
puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Sí, esta vez es continuar en el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, Voy en busca de un poco de paz. Mas de repente llegas tú. de repente llegas palabra del faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. 9 de la mañana, 57 minutos. Estamos ya en la parte final de su programa Caminos de Paz y Esperanza con Aisha González, aquí en su Radio Chorotega. El saludo por los 1100 AM y a través de radiochorotega.com. Hoy hemos caminado con tres grandes testigos de la fe. Santa Juana de Arco, que nos enseña la valentía de creer, de escuchar la voz de Dios y de actuar con coraje. San Antonio María Claret, que nos enseña la pasión de servir, de llevar el Evangelio con alegría y de vivir con un corazón encendido por el amor de Cristo. Y San Juan Pablo II, peregrino de paz, quien nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita y está disponible para todos, como decía el canto, en su gran corazón infinito. Vamos a realizar nuestra oración final, ahí donde nos encontramos. Escuchamos y vamos repitiendo con nuestra mente y nuestro corazón. Señor, danos un corazón valiente para escuchar tu voz como Santa Juana de Arco. Un corazón encendido para servir sin cansancio como San Antonio María Claret. Y un corazón lleno de tu confianza y de tu paz que nos permita gritarle al mundo: no tengáis miedo, como nos lo enseñó San Juan Pablo II. Que la Virgen del Rosario camine con nosotros y que tu paz se quede en cada hogar que hoy nos escucha. Amén.
Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves al ser las 9 de la mañana en esta su emisora Radio Chorotega para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios.